más a un nuevo capítulo, el segundo capítulo de este podcast, Open My Logística, donde los recibimos con mucho gusto y agradecemos el tiempo que disponen para buscar nuevos conocimientos. La verdad es que esta vez tenemos capítulos muy interesantes y los invitamos a que se queden a escuchar todo el podcast. Los temas que abordaremos el día de hoy son conceptos de derecho mercantil, las fuentes del derecho mercantil y sociedades mercantiles, su clasificación, generalidades, sociedades irregulares, sociedad anónima, títulos y operaciones de crédito, contratos mercantiles y operaciones de crédito y el derecho internacional en los actos de comercio. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestra primer participante del podcast, la ingeniera Michelle Rojas. Hola a todos, buen día, muchas gracias por la invitación a este programa. Estoy muy feliz de estar una vez más aquí compartiendo temas muy interesantes e importantes en este podcast. También contamos con la participación de nuestra ingeniera María Clara. Hola a todos, muchas gracias por poder estar el día de hoy con todos nosotros. Es importante mencionar que nos acompaña el ingeniero Osvaldo, Alan y la ingeniera Belén. Sin más que decir ni mencionar, vamos a dar inicio a nuestro capítulo del día de hoy, dándole el turno, el paso a nuestra ingeniera Michelle Rojas, que nos va a compartir acerca del concepto de derecho mercantil. Cuando hablamos de derecho, a muchos de nosotros rápidamente se nos viene a la cabeza el derecho mercantil, pero estoy muy segura que la mayoría de nosotros pues no conoce la definición completa. Por ello, el día de hoy decidí que pues en nuestro podcast, en este capítulo, voy a compartirle a todos ustedes distintas definiciones según autores de cada libro encontrado. El autor Sánchez 2019, página 2, dice que el derecho mercantil regula el estatuto del comerciante. Dicho estatuto comprende el conjunto de normas e instituciones jurídicas aplicables a los comerciantes. Esta clasificación de derecho entiendo que es el encargado de regular aquellas y todas las relaciones comerciales entre empresas, comerciantes o bien empresarios, y pues considero que también regula las actividades de comercio. Pienso que también es el encargado de mostrar las obligaciones y respalda también a los comerciantes o empresarios. Según el autor ya mencionado anteriormente, en la página 4 menciona que el derecho mercantil puede ser definido como el derecho privado especial del empresario y de la actividad empresarial. Nuevamente se menciona en esta definición que es utilizado en el ámbito empresarial y de comercio, por lo que hasta este punto de la investigación creo que tiene una fuerte unión con temas de comercio. Según mis investigaciones en la página 6, el autor Castrillón 1957 menciona que la rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de la empresa, la actividad del comerciante, individual y colectivo, y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. Nuevamente se menciona en esta definición que es utilizado en el ámbito empresarial y de comercio, por lo que hasta este punto de la investigación creo que tiene una fuerte unión con temas de comercio. Según mis investigaciones en la página 6, el autor Castrillón 1957 menciona que la rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de la empresa, la actividad del comerciante, individual y colectivo, y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. Ahora, ¿por qué la mayoría de autores mencionan el comercio con relación al tema? Bueno, el derecho mercantil se relaciona fuertemente con el comercio porque pues primeramente es el encargado de ajustar aquellas actividades del comerciante, como ya lo mencioné anteriormente. Se entiende también que el comercio es aquel acto donde existe un intercambio de bienes o servicios donde interviene así el derecho mercantil. Leyendo diferentes conceptos del derecho mercantil, me doy cuenta que varios autores hablan a la par de junto con el derecho civil, pero también se recalca y mencionan que hay una gran diferencia entre ambos.
pues el derecho mercantil, a diferencia del civil, es flexible y de fácil adaptación a temas de cambio y ámbito comercial. Como conclusión personal acerca del tema, finalizando mi participación con este tema, considero que al hablar del derecho mercantil también estamos englobando palabras y conceptos que trabajan en conjunto a este, como fue el comercio. Un claro ejemplo. Creo firmemente que este trabaja a la par con otras ideas, pues para poder llevarse a cabo el comercio es fundamental la aplicación de las bases y principios del derecho mercantil. Muchas gracias, Michelle, por poder compartir esta información tan importante y relevante que la verdad muchos no conocíamos, pero para poder seguir aprendiendo de estos temas tan importantes, damos paso a la participación de nuestra ingeniera Belén. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy les hablaré qué son las fuentes del derecho mercantil. El derecho mercantil es, como tal su nombre lo dice, mercantil, que hace referencia entre el mercado a lo que abarca comerciantes. Esto conlleva regular sus actividades e intercambios de bienes o servicios. A este derecho también se le es conocido como derecho comercial o del comercio. Nos dice Mercedes García González que el derecho mercantil, como una rama autónoma de la ciencia jurídica, tuvo como antecedente más remoto el trueque, pero fue a partir del uso de costumbres aisladas que regulaban a la actividad de los comerciantes que se dio a notar. Bueno, el trueque se comenzó a realizar desde los tiempos de nuestros abuelos y partes de la vida de nuestros padres. Acostumbramos a ir a ese pequeño puesto, comenzamos a ejercer el comercio. El trueque es como el intercambio de un producto por otro. Esto era beneficiante, ya que podías cambiar un artículo por algo de comida o comida por un artículo. Esto pues era dependiendo de la necesidad de la persona. En nuestra época actual pues esto ya casi no se ve. A veces personas que vienen de pueblitos cercanos vienen a hacer cambio de leña, carbón, entre otras cosas que cultivan en el campo, aquí en la ciudad, para poder subsistir. Bueno, Rafael de Pina Vara nos dice que el comercio en su acepción económica original consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores, con el propósito de lucro. La conveniente división del trabajo impuso la necesidad de que esa acción mediadora fuera realizada por personas especializadas. Bueno, la división como tal es como el ordenamiento en el cual los comerciantes tienen que respetarlo, porque así como ellos venden, tienen que dejar que los otros lo hagan para poder ser equitativos. En esta división se les asigna un horario y lugar en el cual pueden vender y asimismo pagar su derecho a piso para poder seguir vendiendo. Asimismo, el Código de Comercio nos establece que podemos realizar compra y venta de bienes muebles, inmuebles y arrendamiento. Luis Eduardo Paredes Sánchez nos dice que el derecho mercantil nació precisamente para regular el comercio, o mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mediadoras. En su origen, pues el derecho mercantil aparece estrechamente teniendo a la nación. Bueno, todo comerciante tiene que pagar un permiso a lo que se le da por nombre inmueble. Tiene que pagar su inmueble para que la persona física, que en este caso son los comerciantes, se les permita poder vender en sus productos. Si en algún inconveniente, en caso de que la persona prefiere poner un local, se procede a pagar los bienes muebles, que son la renta del local, los productos los cuales se van a ofrecer, la luz, agua, los seguros, entre otros. Y el lugar en el cual se va a vender algo de consumo, pues hay que tener un permiso de sanidad, ya que esto es pues comida, lo cual tiene que estar en perfectas condiciones para poder venderlo, y también que esté apto para venderlo. ¿A qué me refiero con apto? Que el producto no esté caducado o venga en estado de descomposición. Para poder dar inicio a todo lo que es este tema de los sujetos del derecho mercantil, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto fundamental de esto. Bueno, me refiero a que los conceptos del sujeto mercantil son los comerciantes y las personas que realizan actos de comercio. Bueno, todos estos sujetos los podemos clasificar en lo que son los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Bueno, hoy en día los comerciantes no necesariamente son los que compran o vendan,
sino también realizan actividades que no tienen que ver con el concepto tradicional del comercio. Son comerciantes los que realizan profesionalmente las actividades relativas con empresas como lo son la construcción, las fábricas, las manufacturas, librerías o editoriales, entre otros más. A continuación, les podré explicar un poco más cada uno de estos, empezando por lo que es el comercio individual. Este tema tiene la capacidad para poder contratar, por lo que en esta sección no entrarían todas aquellas personas que no tienen la capacidad para contratar o obligarse a lo que es un acto de comercio habitual, mientras que el comercio social es toda aquella sociedad organizada bajo el término mercantil. Otro término dentro de lo que son los sujetos del derecho mercantil son los auxiliares del comerciante. Estos son los que colaboran con los comerciantes dentro de lo que son las actividades que realizan en el comercio de cada uno de estos. Bueno, en general, el término comerciante parece reducir lo que es el significado del sujeto mercantil a las personas que realizan operaciones relativas al ejercicio del comercio, como lo son la compraventa o la intermediación, dejando de lado aquellas relativas a la explotación de riquezas o la transformación de las materias primas. Así, en el derecho mexicano y más concretamente en lo que es en el Código del Comercio, se define a quiénes son los comerciantes. Bueno, prácticamente podemos comprender a los sujetos mercantiles como a las personas que tengan algún vínculo con lo que es la comercialización, y no precisamente a que se dediquen completamente a eso, pero aún así lo hagan, ya sea a una pequeña o una gran escala, lo que es el comercio. Esto es muy importante para los productos o servicios. Pueden llegar a ser que sean más factibles hacia los consumidores finales. La noción de sujetos mercantiles no solo está dirigida a las personas protagonistas del tráfico mercantil, sino también a un ámbito subjetivo al de las leyes mercantiles, es decir, a quienes van dirigidas y se aplicarán las normas mercantiles. Continuando con el tema principal, que es el derecho mercantil, debemos entender igualmente qué son las sociedades mercantiles y cómo se clasifican. Para esto, damos paso y le cedemos el lugar a nuestra siguiente invitada, María Clara. Bueno, les hablaré sobre las sociedades mercantiles, clasificación y sus generalidades. Tiene sus orígenes en la Edad Media. El día de hoy es un elemento primordial para concebir el derecho mercantil. De acuerdo en la relación de los socios, en la sociedad mercantil tiene el grado de responsabilidad, objetos. Las más comunes de las sociedades es la anónima, la colectiva, comanditaria y la limitada. Son aquellas que exigen bajo una denominación o razón social conformadas por el acuerdo de voluntades de un grupo de personas llamadas socios o accionistas que bajo un mismo objetivo y con capital aportados por ellos. La ley general que rige las sociedades mercantiles es el primer término de Código de Comercio. Les explicaré un poco sobre las sociedades. La sociedad anónima es uno de los tipos más comunes de sociedades en el derecho mexicano. El nombre de la sociedad es la denominación. Los socios que la componen se deben obligar a pagar sus acciones. En la sociedad colectiva es la que todos los integrantes o socios, bajo una razón social unificada, se comprometen a participar en los mismos derechos y obligaciones, respondiendo solidaria y por las deudas sociales. La sociedad comanditaria es la que está formada por dos distintos socios. En la sociedad limitada surge la necesidad. Bueno, en las sociedades ha sido una gran utilidad para realizar negociaciones mercantiles entre dos o más personas. En la generalización del derecho mercantil es la rama del derecho privado que tiene por objetivo regular las relaciones entre los comerciantes y entre aquellas personas que sin ser comerciantes ejecutan actos de comercio. Regulan los actos de comercio permanentes en la explotación de las industrias mercantiles organizadas en los actos de comercio propios y las que
realizados ocasionalmente por comerciantes o no comerciantes, y actos de comercio impropios. Ahora que tenemos un conocimiento más amplio acerca de los diferentes conceptos del derecho mercantil, tipos de sociedades, clasificaciones, entre otros conocimientos que nos acaban de brindar, es momento de enfocarnos en qué son las sociedades irregulares y todo lo que conlleva. Así que le cedo la palabra a nuestro participante Osvaldo. La irregularidad de las sociedades mercantiles puede derivar del incumplimiento del mandato legal que exige que la constitución de las mismas se haga constar en escritura pública, o del hecho de que, aun constando en esa forma, la escritura no haya sido debidamente inscrita en el registro de comercio. Las sociedades mercantiles con esos defectos se conocen con el nombre de sociedades irregulares. En México, una sociedad irregular se refiere a una asociación de dos o más personas que realizan una actividad comercial o empresarial juntos, sin haber realizado su relación a través de un contrato de sociedad. Una sociedad irregular no cuenta con personalidad jurídica propia, lo que significa que sus integrantes son responsables de sus propias deudas y sus obligaciones en el desarrollo de la asociación. Estas sociedades son legales en México, pero es importante tener en cuenta que no están protegidas por la ley de sociedades mercantiles y por lo tanto no tienen los mismos derechos y obligaciones que una sociedad formada legalmente o formalmente constituida. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es indudable la importancia que esta sociedad representa en la actualidad, pues es un muy alto porcentaje. La industria y el comercio se manejan mediante sociedades de este tipo. En México, una sociedad anónima es una forma de organización empresarial que trata de una sociedad de capital en la que los socios o accionistas aportan un capital dividido en acciones que representan una parte del capital total. Los accionistas de una sociedad anónima tienen una responsabilidad limitada, lo que significa que su responsabilidad se limita al capital aportado a la sociedad y no responden personalmente por las deudas de la empresa. La sociedad anónima es una forma de organización empresarial muy común en México, especialmente para empresas grandes y medianas. Esta forma de sociedad es atractiva para los inversores, porque les permite invertir en una empresa sin asumir alguna responsabilidad mayor por las deudas de la empresa. Además, pueden vender sus acciones en cualquier momento. Según el artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los títulos y operaciones de crédito son instrumentos financieros que representan el derecho de su titular a recibir una determinada cantidad de dinero o bienes en el futuro. Desde mi perspectiva, las operaciones de crédito avalan el cumplimiento del pago de una deuda, o bien respalda que una persona física con deuda a una empresa o bien a otra persona física se compromete que será pagada la deuda como se había acordado con anterioridad. Según el autor Aldaz 2015, página 55, menciona que los títulos y operaciones de crédito tienen como principal característica la autonomía e independencia de la relación jurídica que les dio origen, por lo que su tenedor puede hacer valer su derecho sin necesidad de conocer los detalles del negocio. Gracias a las diferentes fuentes que consulté para poder recabar información acerca del tema, pude entender que las operaciones de crédito son muy prácticas y servibles, dado que agilizan y facilitan las transacciones comerciales. Su finalidad es tanto jurídica como económica y pues por esta razón es aprobada por todo el mundo, y un claro y simple ejemplo son los pagarés, cheques, casas de empeño, etc. Como lo mencioné hace un momento, el título de crédito es un documento ocupado como un respaldo al momento de adquirir una deuda, pues este mismo obliga al deudor a pagar los días y fechas acordadas, con los intereses adicionales y demás puntos establecidos a un inicio.
Ya teniendo claro y definido el significado del tema, a continuación explicaré las características, para que así posteriormente concluya mi participación sin antes dejarles muy tan sustancial. La primera característica con la que nos encontramos en el libro del autor González, páginas 57 a las 67, menciona que se materializan en documentos formales que deben cumplir con ciertos requisitos legales para ser considerados válidos y tener efectos jurídicos. Para poder dejar más claro este punto, quiero mencionar un ejemplo, y es que en los pagarés el porcentaje no debe ser mayor de 10% en los intereses, porque si no, deja de ser legal y se impide el cumplimiento como se estableció a un inicio. Nuestra segunda característica que encontramos en el mismo libro, mismas páginas, menciona que permite al tenedor exigir el pago o cumplimiento de la obligación sin necesidad de un proceso judicial previo, salvo en casos específicos. El ejemplo que podemos relacionar con este punto, y lo más conocido, es que cuando te excedes de la fecha de pago debes acatarte a sanciones que son establecidas al momento que se adquirió la deuda. Por ejemplo, proceden a subir el porcentaje del pago monetario que se debe entregar, o si no, también otro claro ejemplo es cuando adquieres un plan telefónico y no pagas la fecha acordada. Entonces, ¿qué sucede? Pues te cortan tu línea. Tercer característica encontrada menciona que pueden ser transferidos de una persona a otra mediante endoso o cesión, y el nuevo titular adquiere los mismos derechos y obligaciones que tenía el anterior. Es importante mencionar que existen 3 tipos de endoso: propiedad, procuración y garantía, pero en los 3 se habla que al cederle los derechos y obligaciones a un endosatario, puede cobrar un monto monetario establecido a un inicio, pero no dejando atrás que las obligaciones son las mismas como las del endosante, pues está siendo beneficiado, pero también debe cumplir con las obligaciones necesarias. La siguiente característica encontrada menciona que deben estar respaldados por garantías reales o personales que aseguren el cumplimiento de la obligación representada en el título. Considero que en este punto entran los avales, ya que después de los documentos e información que se tienen como respaldo de que sí se pagará la deuda, los avales firman como testigos que el deudor sí va a cumplir con el préstamo o deuda adquirida, y en caso de que no sea así, los avales firman también para avalar, como se dice, que ellos serán los segundos responsables para liquidar la deuda. Para finalizar mi participación, quiero mencionar que desde mi perspectiva, el haber hablado de los títulos de operaciones de crédito fue una parte fundamental, pues considero que puedo llegar a ser de buena ayuda a todos los que les llegue esta información, pues muchas veces no tenemos idea de qué se trata o cómo funcionan los préstamos, pagarés, cheques, etc. Y la verdad es algo muy común y de lo que pues todos sabemos, pero no conocemos su función. O un simple dato como lo que mencioné, que si nos excedimos del 10% de intereses en una deuda, esta ya no será legal y podría cancelarse, entre otros datos más. Aunque parezca no tan relevante para investigar o conocerlos, termina siendo partes fundamentales en procesos legales que en su momento llegan a ser de buena ayuda, o también lo contrario a esto. Por ello, invito a todos los que nos escuchan a través del podcast que sigan reproduciendo nuestros capítulos para empaparse de información de calidad y compartir datos relevantes necesarios de llevar a la vida diaria. Y bueno, igual les hablaré sobre los contratos mercantiles y operaciones de crédito. La formación de los contratos corresponde a 2 personas que discuten pretensiones opuestas en un debate. En el contrato mercantil son aquellos acuerdos de voluntades de 2 o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones, al igual que son celebrados por personas físicas o morales.
que tienen la capacidad legal, y por la ley para ejercer el comercio, esto es por comerciantes que se encuentran regulados por el Código de Comercio y además leyes mercantiles, y a falta de disposición expresa será aplicable el Código Civil de la materia federal. Para que una persona pueda obligarse jurídicamente, es necesario manifestar su voluntad mediante actos jurídicos. Un contrato, un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre la materia o cosas determina los elementos del contrato, es la capacidad, consentimiento, objeto lícito o de una causa lícita. Estos documentos se rigen primordialmente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por las demás leyes especiales en las que de una u otra manera se regula la existencia de títulos de crédito específicos como los bonos bancarios. La operación del crédito es el derecho mercantil. Es un negocio jurídico en el cual el acreedor transfiere un valor económico al deudor y éste se compromete a reentregarlo en el plazo acordado. Después de entender y comprender el tema de contratos mercantiles y operaciones de crédito, se dará como inicio el tema de derecho internacional en los actos de comercio, por lo que se iniciará con una breve definición. El derecho internacional se entiende como una disciplina que se ocupa de los cimientos, el poder, las generaciones y la construcción de territorios, la guerra y el orden internacional. Como ya se mencionó en la definición anterior, una exportación es un producto vendido por un país a otro y una importación es un producto comprado a otro país. En esta parte se asumen varios tratados en los cuales se llevan a cabo procedimientos aduaneros, contratos de compraventa, donde se establecen normas nacionales como internacionales. Para asumir el comercio internacional se requiere de un alto conocimiento aduanero, como de tener conocimiento en exportaciones e importaciones. También se requiere saber de política, de finanzas, como tener conocimiento de derecho mercantil. Se puede decir que el derecho internacional es el que regula los tratados mundiales que pudieran tener entre uno o varios países. En este sentido, se muestra una exigencia bastante amplia para que puedan exigir las obligaciones y las garantías. Lo dispuesto al artículo 35 de la Ley Aduanera define al despacho aduanero como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo. Cuando se habla de actos y formalidades, se refiere a todo aquello que pasa cuando una mercancía entra o sale de la aduana. Por eso es de suma importancia la cooperación aduanera. Esta operación se ejerce por autoridades aduaneras, consignatarios o agentes aduanales que puedan llevar tareas como gestionar la clasificación arancelaria, realizar pedimientos aduanales, pagar contribuciones y rendir dictámenes técnicos. Es decir, estos son algunos de los procesos que tienen que llevar a cabo en un despacho aduanero, ya que es una formalidad necesaria para que la mercancía pueda entrar y salir de una aduana. La cooperación aduanera sirve para agilizar el comercio y de cierta forma para que no exista algún tipo de corrupción ante cualquier distribución que amerite una exportación o importación dentro o fuera del país. Se han presentado casos de corrupción, por lo que este órgano sirve para mediar la situación, por lo que éste asume en su veredicto final, refiriéndose a tener la última palabra para que las mercancías puedan entrar o salir legalmente al país, cumpliendo los parámetros necesarios para que se hagan respetar las leyes de comercio internacional y a su vez respetar los derechos nacionales e internacionales. El apoyo financiero a las exportaciones es uno de los elementos más importantes para mejorar la posición competitiva internacional de un producto determinado.
Aunque muchas empresas prefieren no arriesgarse a solicitar un crédito por temor a endeudarse, si son utilizados de manera conveniente pueden traer grandes beneficios económicos y financieros para hacer negocios más sólidos y rentables, ya que si puedes financiarte alguno de estos créditos, se podrá generar a tiempo el pago de los proveedores, negociar con mejores precios para competir, posiblemente saldar deudas, mantener la productividad, entre otras diversas ventajas. Por otra parte, es indudable que el financiamiento en las operaciones de comercio exterior no solo es útil, sino necesario y hasta de cierta forma indispensable, porque los importadores y exportadores, sobre todo los de nivel mediano y pequeño, carecen frecuentemente de capital para autofinanciar sus operaciones. Esto en el ámbito internacional de exportaciones. Pero ante cualquier tipo de comercio o franquicia que desee posicionarse en un país o municipio, es indudable no obtener el apoyo de un crédito financiero, ya que en muchas ocasiones es necesario penetrar los mercados extranjeros para obtener una brecha y poder posicionarse. En muchas ocasiones, este tipo de apoyos está dirigido a emprendedores o posiblemente empresarios que deseen iniciar un negocio y no disponen del capital necesario para invertir. Este método es una fuente necesaria en el proceso de junta de conciliación y arbitraje, ya que se necesita financiar con un capital bastante elevado este tipo de proceso, ya que si llega a haber algún tipo de conflicto de índole legal, este se encargará de supervisar algún tipo de convenio para no verse envuelto en un conflicto o en un problema mayor, siempre buscando la justicia y la transparencia. Hemos llegado al final del capítulo de hoy. La verdad es que estoy muy contenta porque una vez más nuestros invitados nos han compartido información muy interesante, muy buena. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y también estoy muy feliz y muy agradecida con los que nos escuchan, nuestros suscriptores. Gracias por estar aquí reproduciéndonos una vez más. Y como ya saben, los invito a seguir reproduciendo capítulos de este podcast, compartiéndolos con todos sus amigos, dejándoles su like y comentario porque siempre los leemos y claro que los tomamos en cuenta. Muchas gracias y los vemos a la próxima. Adiós.